Bueno, entonces arrancamos con la presentación formal. Bienvenidos y bienvenides a este conversatorio de capacitación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Igualí? Este es un mensaje impulsado por la Alianza Federal Indetectable, Igual e Intransmisible. Así que es un gusto para nosotros como programa estar acompañando, desarrollando esta actividad y contar con el acompañamiento de todos ustedes. Bueno, brevemente voy a presentarme. Soy Carla Di Francesco, estudiante de Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de UNICEN, y me desempeño como becaria del programa Chesida y como auxiliante de coordinación de la Cátedra Libre. En primera instancia, como bien veníamos diciendo, para quienes ya están con nosotros hace unos minutos, esta actividad responde a un trabajo colaborativo que estamos haciendo desde el programa Chesida y la Cátedra Libre de FACSU UNICEN, en articulación con el programa de abordaje integral contra las violencias y discriminación por motivos de género e identidad de nuestra UNICEN, y en articulación también con organizaciones de sociedad civil que abogan y trabajan en materia de VIH, como es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y Asociación Ciclo Positivo. Bueno, queremos contarles que esta actividad de que hablamos cuando hablamos de Igualí es una de las primeras actividades que se está desarrollando en el marco de las actividades preliminares de las jornadas de los márgenes al centro, una de las primeras jornadas, digamos, que está pensando nuestra universidad, justamente para promover y difundir procesos que tienen que ver principalmente con la investigación, con la docencia y con la extensión en temas vinculados a género y sexualidades, que formalmente se va a estar desarrollando durante el mes de noviembre en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Bueno, dicho esto, vamos a presentar en primera instancia a nuestro secretario de Extensión que nos está acompañando formalmente, a Nicolás Casado. Nico, te damos unos minutitos si querés darnos unas breves palabras. No, simplemente, bueno, agradecerles por y la verdad que por esta oportunidad, la organización de esto, el grupo Chesida y la Cátedra Libre, siempre han estado atentos a todas estas situaciones, a estas problemáticas y también a poner temáticas en la agenda política y pública. Y creo que también es un honor también que sean una de las primeras actividades para empezar a pensar, digamos, este encuentro, este congreso. Me parece que eso es súper importante, así que nada, más que nada agradecerles a todos, a todas y a todes por su presencia hoy en este conversatorio capacitación. Bueno, muchas gracias, Nico. Ahora en esta ronda de presentaciones de palabra vamos a pasar la palabra a Laura Giosa. Laura Giosa es la actual decana de la Facultad de Derecho UNICEN, de la sede de la Ciudad Azul, en lo que es la región centro de la provincia de Buenos Aires. Es abogada por la Universidad Nacional de Buenos Aires, se desempeña como profesora asociada de Derechos Humanos y Garantías de Derecho Internacional Público en nuestra Casa de Estudios. Es directora del Centro de Estudios en Derechos Humanos también de nuestra Casa de Estudios, y ha desempeñado un rol activo en lo que es la gestación y la creación del programa de género UNICEN, así tanto como en lo que fue el diseño del protocolo de actuación institucional frente a situaciones de violencia de género y de discriminación en nuestra universidad. Así que bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Un placer estar acá y no vengo por ninguno de las situaciones o de los cargos que acaba de leer. En realidad iba a venir como participante, pero ahora estoy cubriendo a mi querida amiga, a la directora del programa de género, a Gisela San Bernardino, que no puede venir, que no podía llegar, está en viaje a la ciudad de Tandil porque hoy participó en la última mesa, en la mesa que cerraba todo lo que fue la formación interna, una jornada de formación interna de las representantes rectorales en la red RUGE, que se realizó en Buenos Aires, y ella tuvo el honor de cerrar esta jornada junto con Dora Barrancos, y creo que eso demuestra también el trabajo que se está haciendo en materia de géneros, diversidades y sexualidades, de salud sexual, reproductiva y no reproductiva en nuestra universidad. Y me parece que lo que me queda por hacer es agradecer infinitamente, como dijo Nicolás, poner en agenda estos temas y visibilizar las cuestiones de VIH y la discriminación a la que son sometidos, como recién estábamos charlando, diariamente, judicialmente y cotidianamente
a quienes les toca transcurrir o convivir con el virus. La idea también de generar este espacio dentro o en el marco de lo que va a ser las jornadas de los márgenes al centro, me parece que le agrega valor agregado a las jornadas con las que vamos a finalizar el año, las pone en un lugar destacado, incorporando temas como los que trabajan siempre desde CHESIDA, desde la Cátedra Libre. Para la Universidad Nacional del Centro es un orgullo tener un programa como el de CHESIDA y la cátedra. Desde la Facultad de Derecho hemos podido acompañar en algunas acciones, pero me parece lo interesante ahora en el marco de este programa es empezar a visibilizar desde cada una de las sedes de la universidad, desde cada uno de los grupos de trabajo y desde cada uno de los grupos de estudio y desde nuestras propias militancias, porque todos y todas y todes tenemos mucha trayectoria y mucho recorrido en cada uno de los espacios en que habitamos y que militamos y que transitamos, el territorio que transitamos, y estas jornadas, este conversatorio, esta posibilidad de discutir y de visibilizar las cuestiones del VIH, me parece que son fundamentales para trabajarlas dentro y fuera de la universidad, desde la universidad, con la universidad y desde las organizaciones con la universidad y enseñándole a la universidad muchas veces lo que hay veces dentro de los claustros se ignora o se pretende ignorar. La visibilización es fundamental, que se puedan desarrollar estas jornadas me parece fundamental. Felicito a la Facu, felicito a CHESIDA y a la cátedra, y creo que Gisela estaría orgullosa de estar acá. No soy Gise, pero me encantaría llegar a hacerlo. Así que en nombre del programa, que nos ha costado mucho y tanto CHESIDA como la Cátedra Libre saben lo que ha costado que exista un programa de género en la facultad, que todavía no está jerarquizado en la universidad, y lo que ha costado tener un protocolo de actuación para situaciones de discriminación y violencia por razones de género, pero es algo que hemos logrado de manera mancomunada y trabajando en red, como hacemos desde los feminismos y las diversidades, que es la manera que entendemos que podemos transformar nuestras realidades, tanto en la universidad, en las organizaciones, con el activismo dentro y fuera de los claustros de esta universidad. Así que para mí es un honor y un placer poder acompañarlos hoy y acompañarlos desde el programa y desde lo personal como militante feminista. Gracias. Muchas gracias, Laura. Si te dejé la parte de la aclaración, esta actividad está articulada, por supuesto, con el programa de género, pero bueno, me parecía prudente que Laura, justamente, y sobre todo con el recorrido y la experiencia que tiene en nuestra universidad, pudiera dar cuenta de cómo llegamos hasta esta instancia, ¿no? Por eso al inicio marcábamos que son las primeras jornadas en las que nuestra universidad está pensando esta interseccionalidad entre sexualidades, géneros, desde los procesos de investigación, docencia y extensión. En esta ronda de presentaciones voy a pasar la palabra a mi querido compañero Carlos Rodríguez, quien se desempeña como delegado de la Red Bonaerense desde el año 2002 en la ciudad de Olavarría. Es fundador, integrante del programa CHESIDA, también desde el año 2002, que se encuentra radicado en la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad de Ciencias Sociales, y actualmente, además de ser asesor, es co-coordinador de la Cátedra Libre de Sexualidades, Géneros y Derechos Humanos, una promoción de políticas institucionales de cuidado. Carly, bienvenido, bienvenide. Carla, gracias. Buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias por tus palabras, Laura, por tu compromiso desde la Facultad de Derecho, a Nicolás, a todos quienes están presentes. Veo personas presentes de la gestión sanitaria, activistas, referentes de la Dirección de Política de Género. Pensar esta actividad de instalar en la agenda de una universidad pública que la agenda del VIH, que se inscribe en marcos más amplios que tienen que ver con cuestiones de género y de acceso a derechos,
como es la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, y a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Para nosotros también hemos recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Realmente nos sentimos acompañados en esta instancia por la UNICEN, y es un honor para nosotros también estar realizando la primera actividad en el marco de estas jornadas que tendrán bueno, sus fechas centrales en noviembre. La riqueza que tiene lo que vamos a compartir es escuchar a activistas jóvenes que integran y que propusieron la Alianza Federal de Ushuaia, La Quiaca y Igualí. Lo que buscamos los activistas es que esta información que conoce las organizaciones de activistas, de las personas viviendo con VIH, de las organizaciones con trabajo en VIH a nivel país, Argentina tiene una sociedad civil muy movilizada, muy organizada, y muchos de los avances en ampliación de derechos tienen que ver con eso. Así que también agradecer la presencia de los compañeros del Ciclo Positivo y de Rajab. El programa Chechida forma parte de esta alianza desde el año pasado. Nuestro compromiso ha sido instalar en la agenda pública, y en este caso en la UNICEN, la importancia de indetectable igual que intransmisible. Tiene varias vertientes este mensaje y esta información, ya verán. A nosotros nos interesa pensarlo en términos de política pública para que se apropien de esta información los profesionales y trabajadores y trabajadoras de la educación, para atencionar, para aportar a la educación sexual integral, y que comiencen a aparecer en las narrativas, en los contenidos que se seleccionan para cuando se trabajan algunos de los ejes de la educación sexual integral, por ejemplo, como los métodos de prevención, o poder superar también el modelo de prevención o el modelo preventivo para abordar estas temáticas que, como bien decían, a 40 años del VIH en el mundo aún persiste el estigma y la discriminación, y eso nos interpela a cada uno de nosotros, a quienes vivimos con VIH y a la comunidad en general. Y también nos permite pensarlo en términos de salud pública, porque si la información validada científicamente es que una persona en tratamiento que logra adherencia al tratamiento puede estar indetectable, por ende no transmitir el virus en una práctica sexual, es preguntarnos también, conociendo nuestra región, el interior de la provincia, por qué muchas personas que están en tratamiento están indetectables. No tenemos respuesta. Seguramente las respuestas serán colectivas y podremos pensarlas conjuntamente, equipos de salud, equipos de educación, organizaciones de activistas, de sociedad civil, cada cual desde su lugar, pero está comprobado, por ejemplo, en la última pandemia en la que estamos transitando, cuando a la población se le da información clara y están los insumos y demás, es posible parar una pandemia, por lo menos controlarla. Esto mismo ocurre a nivel país. A nivel país tenemos todavía la Dirección Nacional de SIDA Céfala. Hace 15 años aproximadamente que no hay campañas nacionales, ni provinciales, ni municipales. No está en la agenda pública. La pandemia el año pasado ocupó la agenda de todo el sistema de salud, y por lo tanto hubo varias cuestiones que no facilitaron el acceso a la atención, tratamiento, control y seguimiento de las personas viviendo con VIH. Espero que la información que puedan compartir los compañeros, bueno, sea de utilidad y, bueno, para seguir pensando actividades a futuro. Gracias. Gracias, Carlis.
por introducirnos un poco en lo que vamos a estar abordando con los panelistas invitados. Voy a contarles brevemente que la actividad está pensada en 3 momentos. Un primer momento de una breve capacitación, donde vamos a estar revisando cuestiones más bien de denominación y qué está pasando, ¿no? Cuáles son las vías de transmisión, a grandes rasgos, ¿no? Para quienes no están tan sumergidos en materia de VIH. Y por otro lado, la otra parte, el segundo momento, va a ser más bien la presentación formal de esta campaña Igualí en Argentina. Así que ahora sí vamos a presentar formalmente a nuestros invitados. Sí recordarles que como vamos a estar trabajando con una presentación de soporte, quienes quieran por favor cerrar, además de los micrófonos que ya están cerrados, las cámaras para poder visualizar bien la pantalla, damos esa recomendación. Nuestro primer panelista en esta actividad es nuestro compañero Emir Franco. Emir Franco es presidente de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y es una de las organizaciones, como decíamos, que coordina la Alianza Federal Igualí de Ushuaia a La Quiaca. Para hacerles un comentario paréntesis, en este momento tenemos compañeros activistas que están en Ushuaia también difundiendo este mensaje a partir de la bandera del Igualí. Así que bueno, dicho este comentario, paso la palabra a Emir, y Emir, cuando me des el ok, pasamos la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, agradecerles el espacio. Si querés ya ir abriendo mientras el archivo. Les comento brevemente cómo me presentaron, qué es RAJAP, para que nos conozcan quienes no nos conocen. RAJAP es, como dijeron, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Es una organización nacional que nuclea a más de 1000 jóvenes entre 14 y 30 años que vivimos con VIH en Argentina. Y bueno, somos pioneros en bastantes cosas que tienen que hablar de Igualí, como muchas otras cosas más. Hemos realizado el índice de estigma y discriminación hacia personas con VIH en Argentina. Estamos en alianza con la Red Global de Jóvenes Viviendo con VIH y demás organizaciones, así que bueno, y también coordinamos junto a Ciclo lo que es esta alianza Igualí de Saía La Quiaca, y bueno, la idea un poco hoy es, de mi parte, hacer como un refresh de lo que es VIH y SIDA para ponernos todos como en línea. Sabemos que hay gente activista y personas viviendo con VIH dentro de esta conversación, pero también hay personas que por ahí no tienen mucha noción del tema, entonces antes de hablar de Igualí tendríamos que como ponernos en línea y saber todos qué es VIH y saber cómo hablar, ¿no?, de VIH. Así que pasar a la siguiente pantalla. Bueno, ¿qué es el VIH y qué es el SIDA, no? Es como algo que mucha gente lamentablemente sigue confundiendo, y es lo que hablaba Sergio al inicio, mientras hacíamos esta espera, de bueno, que han criminalizado a una persona en Córdoba que decían contagió de SIDA, y la realidad es que eso lo que hace es atrasar y llevar un lenguaje estigmatizante a quienes vivimos con VIH, ¿no? Sabemos que el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, que es un virus que cuando ingresa a nuestro organismo destruye las defensas, por lo que nos hace más fácil contraer otras enfermedades de transmisión sexual y cualquier otra enfermedades que andan circulando, digamos, alrededor. Y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que en realidad es la etapa avanzada del VIH, ¿no? Cuando el VIH ingresa a nuestro cuerpo, empieza a destruir nuestras defensas, y lo que empieza a hacer es llegar a esa etapa SIDA. No todas las personas que vivimos con VIH estamos en la etapa SIDA. La etapa SIDA puede ser reversible, llegando a un tratamiento adecuado y a tiempo. Y bueno, la etapa final es como quien dice, el virus en esa etapa SIDA se puede revertir siempre y cuando uno pueda acceder a un diagnóstico y un tratamiento oportuno a medida de las posibilidades, ¿no? Siguiente cosa. Bueno, por lo tanto, VIH y SIDA no son lo mismo, eso como para remarcarlo siempre. Para nosotros es muy importante este término porque se ve demasiado, sobre todo en los medios de comunicación masiva, cuando quieren hablar de VIH, y a veces un poco por ignorancia y por falta de capacitaciones no tienen una terminología correcta, y lo que más impacta en los medios de comunicación masiva es siempre hablar de SIDA y hablar de enfermos de SIDA, y la realidad es que no es así. Creemos que también es importante poder empezar a utilizar las terminologías correctas, y bueno, eso es un deber del Estado, y como mencionaba Carlos, una dirección acéfala, también falta de campaña de comunicación masiva, y eso también lo estamos hablando un poco en lo que es la campaña de Igualí y en otras alianzas que pertenece a RAJAP, como la nueva ley de VIH. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuáles son las vías de transmisión del VIH? La sexual, la sanguínea y la perinatal. Las sexuales por tener relaciones sexuales anales, orales o vaginales, sin uso de preservativo, que en Argentina el 90% de las transmisiones son a través de vía sexual. La vía sanguínea por compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar y
cosas y demás objetos cortopunzantes. Y la perinatal, que sería durante el parto, la lactancia o el embarazo, que es lo que se le llama transmisión vertical. Actualmente en la Argentina tenemos un 5% de transmisión vertical, esos índices están estables hace más de 10 años y no logramos poder bajar eso. Bueno, y eso habla también de políticas del Estado en cuanto a lo que es prevención de transmisión vertical. Siguiente diapo, porfa. Bueno, ¿cuáles no son las vías de transmisión? Esto es importante, besar, abrazar, tener relaciones sexuales con uso correcto de preservativo, tampoco no se transmite por compartir vasos, cubiertos, mates, intercambiar ropa. Esto lo ponemos, me parece un chiste, pero nosotros recibimos muchas consultas, sobre todo de familiares, de personas que viven con VIH, que cuando se enteran el diagnóstico de algún familiar empiezan a preguntar, ¿le tengo que separar el plato? ¿Cómo tengo que hacer para no contagiarme y demás? Y la realidad es que las únicas vías son las que mencionamos antes, por eso hablamos de transmisión y no de contagio. No se transmite por los mosquitos, tampoco por el sudor y por las lágrimas. Siguiente diapo. Y bueno, métodos de prevención del VIH. La prevención es el primer y más importante eslabón para cuidar nuestra salud. El tratamiento antirretroviral de las personas que vivimos con VIH hoy en día es considerado como otra medida de prevención, ya que cuando se realiza, cuando las personas que vivimos con VIH estamos bajo tratamiento y tenemos carga viral indetectable por más de 6 meses, no transmitimos el virus por vía sexual. Entonces es un medio también de prevención el hecho de llegar a la indetectibilidad, que eso lo vamos a abordar en la siguiente pasar a la siguiente diapo, por favor. Bueno, los métodos de prevención también es usando preservativo, campos de látex, no compartir jeringas o agujas o elementos cortopunzantes, realizarse los testeos, por lo menos quienes tengamos una vida sexualmente activa una vez al año, y la no lactancia en el caso de personas con capacidad de gestar que vivan con VIH. No es recomendable realizar la lactancia, bueno, por el hecho de que hay probabilidades de transmitir el virus al bebé. Pero eso queda una decisión y de consideración de las personas. Siguiente diapo. Y esto es lo que nosotros más o menos hablamos del diccionario, la forma de hablar de VIH, que para nosotros es importante poder comunicar verdaderamente cuando hablamos de VIH, el hecho de decir que el VIH se transmite, no se contagia, se dice persona viviendo con VIH o persona con VIH y no portador, porque no portamos nada, no portamos un arma, no es algo que podemos dejar, y otras palabras más que, bueno, lo vamos a andar más adelante. Siguiente diapo. Si voy muy rápido me avisan, porque yo suelo hablar muy rápido. Y acá vamos a hablar de lo que es la divulgación del diagnóstico, que es también lo que estábamos hablando al inicio, mientras hacíamos tiempo. Esto de que nadie está obligado a decir su diagnóstico y que nadie nos puede divulgar nuestro diagnóstico, ¿no? Ya sea que acabas de enterarte que sos VIH positivo o que hayas entrado, estado viviendo con una persona con el virus, seguramente se van a presentar situaciones en la vida en las que deberás decidir si querés o no divulgar tu serología. La decisión es de contarle a quien de que tenés VIH, es solamente de la persona que vive con el virus. Tu diagnóstico es privado y confidencial. Y esto también es importante cuando vamos a realizarnos un test en el centro médico, si queremos contarle nuestro diagnóstico a los profesionales de la salud que nos atienden, a nuestras familias, a nuestras parejas sexuales. Cada uno decide a quién y cómo contarlo, nadie está obligado ni obligada. Siguiente diapo. Bueno, ¿qué pasa cuando revelan el diagnóstico? Siguiente diapo. Bueno, tenemos la ley nacional vigente que se sancionó en los 90, que es la Ley Nacional de SIDA, que es la 23.798 y su decreto reglamentario, que protegen la confidencialidad de la serología de las personas. Esto es lo que hablaba lo de la nota periodística de Córdoba, que decían que no podían divulgar la identidad de la persona. Bueno, esto es porque la Ley Nacional de SIDA nos ampara y nos protege, por eso las personas que vivimos con VIH tenemos un código de paciente para que no divulguen nuestra serología. Protegen la confidencialidad de la serología, por lo tanto nadie está obligado a contar que vive con VIH. Este resguardo abarca a las personas que vivimos con VIH, como a los profesionales de la salud, al administrativo del centro de salud, eso también es importante, no deben divulgar nuestra serología, donde nos atendamos, medios de comunicación o cualquier otra persona que sepa que vivimos con VIH. Esto nos pasa un montón, sobre todo en los pueblos del interior, de que una persona va a un centro de salud y quizás atiende un tío, vecino, amigo del familiar, entonces ya se enteran de que viven con VIH y empiezan a contarlo. Cuidado con él, que tiene SIDA, que es enfermo, o cuidado con ella y demás. Y la realidad es que
lo que dice la ley es que nadie puede andar divulgando, eso se puede denunciar y es penable porque la ley nos ampara. Siguiente diapositiva. Bueno, es necesario conocer los derechos que nos asisten a las personas que vivimos con VIH y las herramientas legales que nos protegen para poder hacerlo valer. Nadie tiene derecho a obligarte a contar ni difundir algo que vos no quieras que se sepa. Por eso, si tenés un tercero que sabe que tenés VIH, lo difunde, será necesario identificarlo y denunciar el hecho. Se puede iniciar acciones civiles y o penales, por lo cual, bueno, nosotros tenemos asesoramiento legal. Y esto lo remarco un montón porque pasa un montón de que cuando nos enteramos de que alguien vive con el virus, o si yo le cuento a alguna amiga conocida o pareja sexual, esa persona se encarga de andar divulgándolo, y la realidad es que cada uno, cada una decide a quién, cómo y dónde contarlo. No estamos obligados a contarlo ni a nuestros médicos que nos atienden fuera de la especialidad de VIH, ni en el trabajo, ni a nuestras parejas sexuales. Cada uno decide siempre que sea con consentimiento y con la información, nadie tendría por qué divulgarlo. Siguiente diapositiva. En cuanto a la confidencialidad en la escuela o el trabajo, esto es importante, tampoco estamos obligados a contarlo. Sin embargo, hay situaciones, especialmente en circunstancias de alta cobertura de salud, obras sociales y prepagas, que a veces se viola ese derecho a la confidencialidad, en la que amerite declarar la serología para ahorrar problemas en tanto al administrativo. Pasa mucho en los ámbitos laborales de que por ahí te dan el alta a la obra social o la prepaga, y quien te da el alta es tu jefe o tu superior y te hace llenar como la declaración jurada delante de esas personas, y lamentablemente es ahí donde se empiezan a violar la confidencialidad de los diagnósticos. Eso es algo que se tendría que resolver, pero lamentablemente no tenemos una ley que nos ampare. Bueno, llegado el caso, uno se puede comunicar con nuestra área de legales o cualquier área de legales, y eso se puede denunciar penalmente en el caso, sobre todo en lo laboral. Nosotros hemos realizado el índice de estigma y discriminación hacia personas con VIH y nos dio que el 16% de las personas que vivimos con el virus hemos sido obligadas a contar nuestra serología en el ámbito laboral. Y eso, la realidad es que está amparado bajo la ley y bajo un decreto reglamentario del Ministerio de Trabajo que está prohibido realizar el testeo para el preocupacional. Eso se sigue haciendo, ¿por qué? Porque es un decreto reglamentario del Ministerio de Trabajo y no hay ninguna ley que nos ampare y que sancione a quienes realizan esos test preocupacionales. Siguiente diapositiva. Ya queda poquito de lo mío, no se preocupen. Con respecto a las relaciones sexuales, visibilizar nuestro diagnóstico y cuidar corren por caminos separados, ¿no? Esto de contar que tengo VIH no es cuidar a la otra persona. Son dos cosas completamente distintas. Contar que tenemos VIH no constituye una forma de prevención para la transmisión del virus, sin importar cuánto las personas insistan querer saber sobre tu serología antes de tener relaciones sexuales. Pasa mucho quizás en la juventud de que, o bueno, cuando tenés relaciones sexuales casuales, ¿estás sano? ¿Tenés algo? Es como la pregunta obvia que quizás a muchos nos ha pasado. Y la realidad es que no estamos obligados a contar que vivimos con VIH y las personas que vivamos con VIH. Cada uno decide en qué momento y cómo contarle y a qué pareja sexual. Y no contarlo no quiere decir que estamos haciendo una guachada o violando la ley o infectando a alguien, sino que, bueno, es nuestro derecho y hay miles de formas de cuidarse sin tener que contar nuestro diagnóstico. En el caso de que lleguemos a la indetectabilidad, también la información contribuye a un medio de prevención, y decir, miren, yo vivo con VIH pero estoy indetectable, es como una barrera para que nosotros podamos decir una confianza hacia nuestras parejas sexuales. Y bueno, 1 de cada 3 personas que viven con el virus lo desconocen o creen que no tenerlo porque no tiene ningún sentido preventivo real. Esto habla también de el que el VIH por ahí es muy tabú en las parejas, digamos, con las personas heterosexuales. Todavía se sigue relacionando el VIH como una enfermedad de los putos, de las personas trabajadoras sexuales o de la población trans, y la realidad es que todos quienes tengamos una vida sexualmente activa podemos adquirir el virus, sobre todo en parejas estables. Y le pasa mucho a las mujeres que se enteran su diagnóstico durante el embarazo, porque en el embarazo les hacen el test de VIH y es ahí donde se enteran y acceden a un diagnóstico tardío, y por eso también tenemos este 5% de transmisión vertical que hace años no se puede bajar. Siguiente diapositiva. Múltiples son las formas de prevenir cualquier potencial transmisión del virus: el uso correcto del preservativo, el campo de látex, la PEP, la indetectabilidad, que es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Querer saber la serología de otra persona responde a la necesidad de querer evitar entrar en contacto con gente que vive con el virus, lo cual constituye un claro ejemplo de discriminación hacia las personas que vivimos con el virus
y lo sabemos, ¿no? Es como, bueno, ¿para qué querés saber mi serología? Es para estigmatizarme y discriminarme, ¿no? Porque de todas maneras podemos tener una vida sexualmente activa y cuidarnos y protegernos y no puede pasar nada. Pero hay muchas personas que todavía tienen ese miedo o ese tabú de decir, bueno, con esta persona porque tiene VIH no me voy a acostar, o no voy a poder tener relaciones, o no voy a formar una familia o una relación posterior, y la realidad es que sigue pasando. Creo que no tengo más diapos. ¿Una más? Bueno, el consentimiento en las relaciones sexuales es compartido, lo mismo que la responsabilidad del cuidado de nuestro propio cuerpo. La privacidad es un derecho y contarlo es una elección, no una responsabilidad. Eso es lo que nosotros siempre decimos en nuestra red. Bueno, cada uno decide cómo, cuándo y dónde contarlo, ya sea a nuestras familias, a nuestras parejas sexuales, a nuestros médicos, en el laburo o en la escuela, en la universidad. Nos ha pasado, sobre todo en instituciones educativas, que durante la pandemia, sobre todo en docentes o personal que trabajan en universidades o escuelas públicas, para pedir licencia a las personas que vivimos con VIH con carga biliar detectable o con CD4 menores a 350, deberíamos hacer el aislamiento. Entonces pedían esa licencia y les obligaban a declarar su serología, o sea, les obligaban a declarar su diagnóstico, y la realidad que eso no se debería hacer. Y sobre todo en provincia de Buenos Aires nos pasó mucho que entonces cuando le mandaban al superior inmediato el motivo de por qué la persona no asistía a su lugar de trabajo, le decía ahí persona con inmunodeficiencia adquirida, y es un claro indicio de revelación del diagnóstico. No sé si esto pasó en la Universidad del Centro, pero en muchas instituciones escolares, sobre todo de educación secundaria, hemos tenido bastantes denuncias, y la realidad es que esto no debería pasar. Pero es un poco también de la ignorancia o el desconocimiento del tema, no es porque alguien quiera hacer como la guachada de andar divulgando el diagnóstico. Siguiente diapo, creo que ya cerramos igual. De mi parte, ahí están nuestros canales de comunicación, si nos quieren escribir, rajab.org en nuestras redes sociales y nuestra página web, y si no, jovenespositivos@gmail.com. Y ahora va a seguir Ale, que va a hablar un poco más de lo que es indetectable, igual intransmisible, de la alianza, cómo llegamos a ese proceso, y después va a haber un proceso de preguntas. Así que muchas gracias, espero no haberlo agobiado, porque sé que muchos ya tienen este concepto como muy arraigado. Bueno, muchas gracias, Emir. La presentación fue rápida, pero fue justa, acotada, y sobre todo porque, bueno, la misma presentación iba como guiando, ¿no? Por dónde iba a venir tu exposición. Ahora sí, entonces, formalmente vamos a ingresar al segundo momento de esta actividad, donde la compañera Alejandra Larga, integrante de Asociación Ciclo Positivo, oriunda de Bolívar, voy a tirar ahí, también de la región centro, nos va a estar presentando entonces esta campaña indetectable, igual intransmisible en Argentina. Así que Ale, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Es un gusto poder estar participando de este conversatorio, de este espacio, teniendo en cuenta que es muy importante hacer eco en todo el país y en todos los lugares de I igual a I, y lo importante que es transmitir este mensaje. Es necesario para de una vez por todas que lo que es más que nada, lo que es discriminación y estigma, sea cosa del pasado, y podamos llegar entre todos a una mejor visibilización de la información para poder el día de mañana llegar a una cura efectiva. Así que bueno, cuando quieras. Dale, ya presento. De Dale. paso apago la cámara que me ha quedado encendida en la presentación de Emir. Disculpa. No, bien. Bien,
Bueno, Caminos a la Cero Discriminación, Alianza Igualaí de Ushuaia La Quiaca y Lenguaje Antiestigma. Bueno, como les comentaba recién Car, bueno, mi nombre es Alejandra Lerga, yo pertenezco a la Comisión de Protección de Derechos de la Asociación Ciclo Positivo. Si querés pasar a la otra diapo. Bien, los objetivos van a ser proponer a las personas interesadas al menos 2 estrategias para lograr la reducción del estigma y la discriminación hacia las personas con VIH, una plena difusión de lo que es la campaña de Igualaí y la utilización del lenguaje no estigmatizante, abordar la evidencia científica que sostiene este mensaje de indetectable es intransmisible, analizar un poco el trípode político-social que se plantea para que los esfuerzos sean sostenibles y tengan un gran impacto, y por último, lo fundamental, fortalecer el diálogo entre la sociedad civil y la academia para el desarrollo social. Bien, bueno, brevemente les voy a contar un poco qué es Ciclo Positivo. Más que nada, bueno, somos una organización de activistas, profesionales, estudiantes, militantes, gente con ganas, que trabajamos fuertemente en lo que es el acceso a la información, porque entendemos que para tomar decisiones con libertad es necesario tener la información, y por eso muchas veces queremos ser el nexo entre el lenguaje científico y la comunidad para poder acceder a un mejor ejercicio de los derechos. Incidencia política, porque entendemos al Estado como un garante de la protección de derechos, y dentro de esos derechos, ¿qué derechos? Bueno, específicamente los derechos humanos, pero puntualmente el derecho a la salud, a la educación de calidad y también el acceso al empleo, y por supuesto nuestra visión quiere llegar a todas las personas sin distinción de género, de capacidades, y para ello necesitamos una sociedad en la que el estigma y la discriminación sean cosa del pasado. Si querés pasar a la siguiente diapo. Bien, con respecto a lo que es el tratamiento y prevención, ¿qué significa indetectable es igual a intransmisible? Cuando una persona con VIH toma su medicación todos los días y su carga viral alcanza niveles indetectables, es decir, que no hay suficiente VIH en su flujo sanguíneo como para lo que los estudios los detecten, no puede transmitir el virus por vía sexual. Lo que sucede es que sí necesitamos, en cuanto a este mensaje, que los gobiernos se involucren en esta respuesta al VIH y en la respuesta de esta estrategia de prevención del VIH, que además es una forma de reducir, como habíamos dicho, estos niveles de estigma, de discriminación y de autoestima de las personas con VIH. Es por este motivo que para nosotros es importante este proyecto, en el cual decidimos difundir este mensaje de Ushuaia La Quiaca, y lo fundamental es que los tomadores y tomadoras de decisiones se hagan eco de esto, que nos cambia la vida, y eso intentamos demostrárselos. En cuanto al tratamiento como prevención del VIH, es la base de I=I. El tratamiento como prevención se refiere a las maneras en que podemos utilizar los esquemas de tratamiento de VIH para reducir el riesgo de transmisión. Y tomar el medicamento contra el virus reduce la cantidad de copias de VIH en la sangre, es decir, la carga viral, y desde ese modo no es posible que la sangre, fluidos vaginales y semen transmitan el virus a otras personas. Adherir al tratamiento antirretroviral también puede ayudar a las personas con VIH a sentirse mejor, y una carga viral baja significa un sistema inmune más saludable, que puede suceder en una buena calidad de vida y además de evitar que la persona llegue a una etapa de SIDA. Si querés pasar a la otra diapo. Bien, un poco de esta historia, de la perspectiva histórica, ¿no? de I=I. Es una campaña fundamental, se pensó por activistas y profesionales a partir de la sólida evidencia científica al servicio de las necesidades de las personas afectadas por la epidemia, y dicha evidencia se resume en distintos estudios centrales que arrojaron el indetectable igual a intransmisible. Pasa a la próxima diapo. Bueno, uno de los primeros indicios lo tenemos en la década de los 90, que fue como el primer gran descubrimiento sobre I=I, que aun cuando no se llamaba de esta manera, fue que las investigaciones demostraron que las mujeres embarazadas que vivían con VIH y que tomaban el primer medicamento antirretroviral, el conocido AZT, les redujo considerablemente el riesgo de transmitirles el virus, transmitir el VIH a sus bebés. Bien, según también el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, actualmente, si una persona embarazada toma medicamentos para el VIH durante el embarazo y posee una carga viral indetectable, la probabilidad de transmitirle el virus a su hijo puede ser menos de 1 en 100.
Bien, también Igual ahí permite que las parejas mixtas en las cuales uno de los integrantes tiene VIH y el otro no tiene, también conocidas como parejas serodiscordantes o serodifferentes, que deseen tener hijos, pueden conseguirlos de una manera segura mediante relaciones sin utilizar preservativos ni otros métodos de protección. Y tenemos que entender que la persona sin VIH también tiene la opción de tomar un medicamento contra el VIH para evitar contraerlo. Este método de prevención es lo que denominamos la profilaxis preexposición o PrEP. Bien, si bien hubo varios estudios en el medio que fueron confirmando estos postulados, en 2011 sí, una importante investigación llamada HPTN 052, si querés pasar la diapo. Una más. Esto es importante también porque en el 2006 ONU-SIDA menciona el tratamiento como prevención, como respuesta a la epidemia, que eso es muy importante de tener en cuenta. Podemos pasar a la otra. Y esto es fundamental, la Declaración de Suiza. En el 2008, un grupo de proveedores de la atención médica de VIH en Suiza elaboró un documento destinado a otros médicos del país y se concluyó en que una persona que vive con VIH, que había tenido una carga viral indetectable durante al menos 6 meses con tratamiento para el VIH, tenía un riesgo insignificante, es decir, tan pequeño o sin importancia que no vale la pena considerarlo, es decir, de un tratamiento de VIH basado en nuevos datos y las experiencias, ¿no? Pasamos a la otra. Y aquí sí, este estudio es trascendental, bien, porque demostró que el indetectable igual intransmisible era efectivo y esa información en ese momento no era muy conocida ni entendida más allá de activistas bien informados y expertos en el tema. Podemos pasar a la siguiente. Una más. Bien, entonces se realizaron varios estudios clínicos grandes, de los cuales rescatamos los conocidos ensayos de Partner 1 y 2, que evaluaron en forma observacional la posibilidad de transmisión del VIH entre parejas serodiscordantes. Bien, en el primero de los estudios se realizó un estudio a 1.166 parejas que tuvieron relaciones sexuales sin preservativo en forma habitual, en la que la persona VIH positivo se encontraba bajo un tratamiento antirretroviral efectivo con una carga viral no detectable, es decir, menor a 200 copias por mililitro de sangre. Con este antecedente, sí, se decidió llevar a cabo una continuación del estudio con algunos ajustes metodológicos, que es el conocido como el estudio Partner 2. Bien, si querés pasar a la otra diapo. Una más. Bien, este estudio se concluyó a 972 parejas serodiscordantes y después de analizar casi 75.000 relaciones sexuales sin preservativo, el número de casos de transmisión entre las parejas fue una vez más 0. Entonces, este número de relaciones analizadas, que además fueron estudiadas en detalle, sí, es decir, sexo anal, oral, insertivo, receptivo, con o sin eyaculación, logró el poder estadístico para afirmar que el riesgo de transmisión es 0. ¿Sí? Y en la presentación que se hizo del estudio Partner 2 en la Conferencia Internacional sobre SIDA en Ámsterdam en 2018, reafirma este concepto agregado en las conclusiones de la investigación, que el riesgo de transmisión de VIH por vía sexual en personas con carga viral indetectable durante más de 6 meses es igual a 0. Entonces, desde entonces asumimos el compromiso de difundir este mensaje como un camino hacia la cero discriminación hasta que encontremos de una vez y para siempre la cura para el VIH. Si querés pasar a la otra diapo. Bien, acá vemos también que en 2.431 casos que se analizaron, hubo solamente 2 casos de transmisión durante la lactancia en madres con carga viral menor, bien, a 40 copias por mililitro.
Podemos pasar a la próxima. Bien. En cuanto al indetectable y no intransmisible, la PEP, no se recomienda el uso de PEP en exposiciones por vía sexual en las que en que la fuente reciba el tratamiento antirretroviral efectivo y tenga documentada la supresión virológica sostenida. Entonces se recomienda el uso del PEP en exposiciones por vía diferente de la sexual, independientemente de la carga viral de la persona fuente, ¿bien? Se recomienda el uso del PEP si la persona fuente no recibe ese tratamiento antirretroviral, que es tan importante, como lo hemos visto, y no tiene documentada la supresión virológica o existen dudas fundadas sobre su adherencia a ese tratamiento antirretroviral. Y hay que considerar que las personas pueden a veces no sentirse cómodas discutiendo con un equipo de salud sus prácticas sexuales con otras parejas. Y sabemos que eso sucede porque a veces son cuestiones muy íntimas y a veces por ahí conversarlo con una persona o con el equipo de salud por ahí a veces puede resultar un poco como de vergüenza, que en muchos casos sucede. Bien, podemos pasar a la próxima. Bien, algunas consideraciones a tener en cuenta. El tratamiento antirretroviral está comprobado que mejora la calidad y la expectativa de vida de las personas con VIH. Cuando se toma diariamente, el tratamiento antirretroviral permite alcanzar la supresión virológica en la mayoría de los casos. Igual ahí, por supuesto, solo se aplica a la transmisión del VIH y no a otras infecciones de transmisión sexual. También solo se aplica a la transmisión por vía sexual, cualquier forma de transmisión por vía sexual, y igual ahí requiere de una carga viral indetectable en forma sostenida por al menos 6 meses. Próxima diapo. Una vez más. Bien. Acá vemos un estudio que se realizó en 2021, bien, podés pasar a la próxima. Una más, bien. Y las conclusiones que arrojaron este estudio es que 1 de cada 3 personas con VIH no se conversó de indetectable igual intransmisible con su médico o médica. Quienes se enteraron y conversaron con ese médico o médica tienen resultados de salud más favorables y quienes no se enteran por su médico o médico acceden a los beneficios de una forma atenuada. Bien, entonces es importante transmitir este mensaje porque genera beneficios como en este caso para que accedan a la adherencia, ¿bien? Y las conversaciones sobre indetectable igual intransmisible deberían considerar estándares en las guías clínicas, que es sumamente importante. Próxima diapo. Bien. Bueno, de Ushuaia a La Quiaca, lo que buscamos es viralizar en toda la Argentina que indetectable es igual intransmisible, así como lo vienen haciendo más de 990 organizaciones en más de 100 países, con el apoyo de más de 50 gobiernos municipales, provinciales, estatales y nacionales. Queremos contribuir colectivamente a una estrategia de comunicación integral, contribuida en los distintos territorios, con las comunidades, los equipos de salud, los gobiernos, para que la información llegue a cada lugar, a cada rincón de las 24 jurisdicciones que componen el territorio de la Argentina, con la particularidad, por supuesto, de cada población. Para poder extender este mensaje en todo el país, armamos una alianza para difundir indetectable, es igual intransmisible, y difundir lo que nos proponemos con esta campaña para poder llegar a otras organizaciones que tienen desarrollo territorial, llegar a otros activistas y a todas las personas interesadas en combatir el estigma y la discriminación. De esta forma gestamos una alianza con la cual ponernos en contacto con los servicios de salud y con las sociedades que nuclean a los profesionales y personas que trabajan con personas con VIH. Entonces proponemos un trabajo mancomunado en el que todos los tomadores de decisiones asuman esa responsabilidad de facilitar el ejercicio del derecho humano a la información y capacitar a los servicios de salud, difundiendo el mensaje con organizaciones de la sociedad civil en clave federal. Bien, próxima diapo. Bien, bueno, ¿qué nos proponemos con esto? Lo que nosotros hacemos es tratar de generar campañas en vía pública, medios públicos, medios de transporte público, intervenciones de espacios públicos,
cartelería en servicios de salud, capacitaciones, equipos de salud, actividades comunitarias, la difusión a través de las redes sociales, declaración de interés por parte de los legislativos y un compromiso de funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo. Bien, esto es importante y también trabajar en conjunto con los profesionales de la salud y hacerles llegar también este mensaje. Bien, próxima diapo. Bien, ¿cuáles son los beneficios, bien, de indetectable igual intransmisible? Motiva la adherencia al tratamiento, alivia el estigma internalizado, ¿sí? Elimina la culpa por la posibilidad de la transmisión, porque estamos en conocimiento de que muchas personas, en cuanto conocen su diagnóstico, empieza un sentimiento de culpa, de ver, de empezar a evaluar, a ver si contagió a alguien o no. Entonces, acá vemos una vez más lo importante de este mensaje, que indetectable es intransmisible, que si esa persona recurre a un médico, comienza un tratamiento antirretroviral y mantiene por al menos 6 meses una carga viral indetectable, mejora su calidad de vida, permite una sexualidad sin miedo, es decir, de poder tener una tranquilidad al momento de ser una persona sexualmente activa, mejora la salud de forma integral, mental, física, sexual, o sea, en todos los contextos. Y también es importante porque se ha demostrado que personas con VIH que han tratado de hablar o que están en conocimiento de lo que es indetectable y la intransmisible, han conversado con familiares, amigos, y han tenido, al haber esa información, se puede lograr de que haya una mejor perspectiva y no tanta discriminación y estigma. Bien, y también facilita la ampliación del concepto en la sociedad, que es muy importante. Próxima diapo. Y esto es importante, no comunicar igual ahí contribuye a perpetuar las desigualdades en el acceso a la información y a la calidad de la salud. Eso es muy importante que tengamos en cuenta porque es algo principal que es la base de este mensaje. Siguiente diapo. Bien, tenemos que tratar de transmitir un mensaje claro y consistente para que no haya dudas ni vacíos en el medio. Eso es muy importante. Esto de que no se puede transmitir, no hay un riesgo efectivo, el riesgo es cero, previene el VIH, elimina la posibilidad de transmisión y no hablar de reduce significativamente, muy poco probable, cercano a cero, virtualmente imposible, dificulta la transmisión, sino dar un mensaje conciso y claro para que esta situación, este mensaje se entienda de una manera más clara. Bien, porque si el mensaje es claro y consistente no va a haber dudas, entonces todos vamos a tener la misma información y eso va a contribuir a un mejor desarrollo. Bien, siguiente diapo. Bien, en cuanto a esto, el lenguaje, bueno, un poco lo que hablaba Emir, esto de hay ciertos lenguajes, ciertas palabras que hoy en día siguen contribuyendo a lo que es una desinformación. Esta frase es muy fundamental porque si hablamos un idioma diferente, percibimos un mundo algo diferente y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Próxima diapo. Bien, como vemos acá, hay ciertos artículos en los que podemos observar este tipo de titulares, ¿no? Que es un poco invasivo y, por ejemplo, la cepa del virus de la infectada. Si querés ir pasando un poco más rápido porque son todos peligro de contagio, son palabras muy puntuales que hoy en día contribuyen a una discriminación y un estigma y a seguir fomentándolo. Y el objetivo de esto es disminuir ese estigma y discriminación. Bien, esto vemos que ocurre a diario en los medios de comunicación, como hoy hablaba nuestro compañero Sergio, de la desinformación que hay y que se transmite otra cosa. Bien, entonces el estigma y la discriminación relacionados con el VIH tienen múltiples consecuencias que afectan en primer lugar a la persona y a su estado de ánimo en general y en consecuencia al seguimiento de su tratamiento. Es muy importante eso, de generar un nuevo lenguaje para poder seguir fomentando la adherencia a los tratamientos, ¿bien? Y entender que no somos personas infectadas ni
ni portadores, o sea, hay que lograr tratar de sacar ese tipo de palabras. La realidad de tener VIH en muchas comunidades de Argentina significa un refuerzo de las desigualdades que ya existen, siendo un cofactor más de vulnerabilidad. Afecta el ejercicio de la sexualidad libre, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, esferas fundamentales en el ciclo de vida de una persona. Una de las causas que lleva a las personas con VIH a postergar, por ejemplo, las visitas a los servicios de salud o obstaculizar el tratamiento de la infección es la discriminación real o percibida en el ámbito laboral, como comentaba Emir, para evitar comunicar en el trabajo, en la escuela, y es la causa de negarse por ahí a concurrir a un centro médico o a empezar un tratamiento o hacer los estudios correspondientes. Y también se suma el miedo a ser vistos en salas de espera de los servicios de infectología o centros de salud, que como sabemos, en ciertos lugares del país son comunidades muy pequeñas, donde como sabemos que nos conocemos todos, entonces hay gente que recurre a grandes ciudades para hacerse no solamente los estudios correspondientes ni las visitas con su médico o médica, sino también en cuanto a ir y buscar el medicamento. Entonces, esto es una de las causas que genera esto, es el estigma y la discriminación. Y dentro de ellos es también importante el lenguaje que usamos, porque es fundamental, porque lo que comunicamos es lo que la gente percibe. Entonces tenemos que dar este mensaje importante. Bien, siguiente diapo. Acá, bueno, vemos este meme y bueno, que vemos de las palabras que no tenemos que utilizar como contagio, portador, lucha, virus del SIDA, grupos de riesgo, y cambiarlos un poco por esto de transmisión, convivir con VIH, tratamiento, prevención, virus del VIH, prácticas de riesgo. Si nosotros logramos cambiar ese vocabulario, el mensaje va a ser recibido de una manera distinta y quitar ese velo que tiene la sociedad en cuanto a lo que es VIH-Sida. Bien, así que bueno, desde indetectable igual intransmisible, ese es el objetivo. Acá vemos, bueno, una imagen reciente que, bueno, hicimos en el obelisco con ciclo positivo, y la realidad es que este mensaje llega a todos los rincones del país, y bueno, y para eso es esta presentación. Creo que no hay más, me parece que ya es lo último. Les agradezco mucho su tiempo. Nos pueden buscar por redes sociales como Instagram, Ciclo Positivo, desde Facebook. También, bueno, pueden mandarnos un mail a info@ciclopositivo.org. Pueden ingresar a nuestra página que es www.asociacionciclopositivo.org. Así que, bueno, muchas gracias. Acá estamos de nuevo, Ale. Muchas gracias por tu presentación. Voy a estar mirando qué pasó en el chat, porque no tenía acceso a la plataforma. Si están de acuerdo, pueden encender sus cámaras. Podemos ya volver a vernos. Ya acabaron las presentaciones. Este es el tercer momento donde la idea es poder darnos un debate, tal vez puntualizar sobre algunas cuestiones, si hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario o algún aporte en relación a la presentación de los compañeros. Si no hay comentarios por el chat, que los voy a chequear ahora, pueden ir o levantar la mano o pueden abrir sus micrófonos y vamos conversando. ¿Alguien se anima a tomar la palabra? Carly, ¿algún comentario? Aprovecho para agradecer ahí los comentarios en el chat. Muchas gracias. Creo que no me extendí mucho, ¿no? Te había dicho, viste, más o menos. Bien. Bien. Genial, le calculé bien. Gracias, Carlos. Sí, Javi, adelante nomás. Va a ser de desarrollo, porque no, tanto en la presentación de Emir como de Alejandra no se puntualizó específicamente en esta barrera del proceso, ¿no? De la respuesta de prevención combinada, pero
¿Por qué creen ustedes que si está esta información no circula, no llega, no es Vox Populi, no está en todos los consultorios, no hay pósters por todos lados de esto? ¿Por qué creen ustedes que se da esa resistencia en el sistema de salud y en la sociedad en general? Bien, yo creo que, bueno, aprovecho si Emir ahí no sé si le dijo algo Emir, no sé, no estoy mirando el chat, pero bueno, yo creo que una de las dudas que siempre surge es si la información está, ¿por qué no se hace público? Y yo creo que esto tiene que ver más que nada con una cuestión de los estados, que más que nada tiene que ver con los convenios que sabemos que hay con la parte empresarial de lo que son la parte farmacéutica, que por ahí a veces son una barrera importante para evitar digamos, transmitir este mensaje. Pero también porque por ahí es la idea de esta campaña, sabiendo que desde los gobiernos no activan y que no está en su agenda esto de llevar este mensaje y poder fomentar la adherencia, que las personas se sientan de una manera contenidas, confiadas cuando van a una consulta médica. Creo que primordialmente es por eso que estamos desde este lugar lanzando esta campaña, con la alianza en conjunto, por supuesto, pero creo que fundamentalmente este tipo de trabas que encontramos entre los tomadores de decisiones, tomadoras y tomadores de decisiones, es ciertos convenios que por ahí no son convenientes, ¿no? Entonces, si no lo hacen ellos, la idea es que nosotros salgamos a dar ese mensaje y que, bueno, desde los distintos espacios y comentando e implementando el proyecto en las distintas zonas del país, contribuir a este mensaje, ¿no? Mi opinión más que nada es, primero, el miedo de muchos profesionales de que piensan que vamos a salir a tener relaciones sexuales sin preservativos, y la realidad es que es completamente lo contrario, sino es uno saber o estar seguro de que no va a transmitir el virus a nadie, independientemente de que tenga una pareja estable o no, porque nos ha pasado a muchos pares de nuestra red que cuando le preguntan a su médico, ¿estoy detectable, no transmito el virus? La pregunta o la contrapregunta es, ¿cómo tuviste esa información? A veces los activistas somos como odiados dentro del sistema de salud por tener información de que ellos conocen y que no quieren decir porque dicen no, porque te estoy cuidando, porque la realidad es que de todas maneras tenés que usar el preservativo, porque no es seguro, porque puede haber una falla, siempre metiendo ese miedo que ya hemos comprobado quienes vivimos con VIH o quienes somos usuarios del sistema de salud, que meter miedo a las personas no funciona, no es un medio de prevención, y que la realidad es que hay que dar toda la información para poder usar la prevención. Y eso nos pasa un montón hasta el hecho de decidir qué tratamiento vamos a tomar, ¿no? A veces no hay un proceso de consulta para con el paciente, sino que, bueno, el médico te dice, tenés que tomar esto, o es esto o nada, y uno puede elegir el tratamiento que es más conveniente de acuerdo, bueno, a los hábitos que realice y demás. Y lo mismo pasa con Igualvi. Cuesta un montón, y también porque no había una bajada de línea de parte del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Que es el quien autoriza a brindar todos estos mensajes. Que por suerte se está revirtiendo, la Dirección de Respuesta al VIH ha sacado no campañas de difusión masiva, sino, bueno, a través de sus redes sociales, esto de Indetectable Igual Intransmisible o la SAICIDA, que es el organismo que nuclea el desinfectorio, que también ha hablado de Indetectable Igual Intransmisible. Entonces, de a poco y por un poco por presión de las organizaciones se está revirtiendo y estamos utilizando este mensaje. Yo quería comentar algo, si puedo, con respecto a lo que decía Emir. Es verdad, hay muchos médicos que también ocultan información o la dicen muchos años después. Hay veces que también por miedo a no asustarnos o abrumarnos con la información, y a veces confesado por médicos, se ven en la disyuntiva. Si te paso toda esta información y toda esta carga pesada que tiene esta información de la medicación y el susto y todo, hay que como elegir entre que lo tomes o te asustes. Hay algo que dentro que también está entre lo que es una joda porque no te informan y cuánto uno también está dispuesto o puede, cada uno, querer comprender o entender la postura, ¿no?
Ahí esa disyuntiva para mí, o a veces esa pelea de entendimiento y de comprenderlos, aunque como decía Amir, obviamente tener la información es herramienta que nos da para poder manejarnos y solucionar y poder decidir sobre nuestra salud y nuestro cuerpo. Eso también es fundamental. Pero también hay otra cosa y depende de la relación que uno tenga con el médico, si es muy casual o si es amigable. Hay muchos modos, ¿no? Y también con respecto a lo de I igual a I, indetectable igual a transmisible, ya lo han dicho Alejandra, Emir y todas estas cuestiones, que tenemos que estar indetectables por 6 meses, o más de 6 meses, pero debemos continuar estando indetectable todo el tiempo y el tratamiento no se puede interrumpir. Porque una de las condiciones para el I igual a I es que sea así siempre, porque cuando se deja la medicación, dejas de estar I igual a I. Y eso, si vos no lo podés medir según los análisis, vos no te das cuenta cuando dejaste de estar I igual a I, a no ser que cumplas con la adhesión o la adherencia al tratamiento. Bueno, eso. Y también la cuestión también que tengo las dudas y que compartiendo todo lo que dijeron acá los compañeros, las compañeras, las compañeras, y que apoyo totalmente la PrEP y el I igual a I, pero también hay que saber uno cómo también manejarse porque te puedes seguir contagiando sífilis, gonorrea, el HPV y todas estas cuestiones que también es un tema, ¿no? Bueno, eso, y básicamente, ¿cuál es la disyuntiva en qué es mejor o qué, a ver, cómo se transa o cómo se negocia con todas estas cosas, ¿no? Que estamos hablando. Eso. Gracias, Sergio, por tus aportes y por tus interrogantes. Y dudas, y dudas. Sí, sí, tal cual. Vamos a pasarle la palabra a la compañera Catalina Castillo, integrante de la red bonaerense. Katy, cuando quieras. Bienvenida. Sí, no hay problema. Te silenciaste, Katy. Ahí está. Ahí está. Ahí me escuchan. Hola, buenas tardes a todos y todas. Hola, Katy. Felicitaciones, excelente presentación. Bueno, yo por ahí también quería agregar a esto de que decía el compañero Sergio, por ahí también esto de que los profesionales de la salud todavía les cuesta un montón entender de qué se trata, o quizás saben a medias del tema, ¿no? Porque a veces cuando planteamos esto del IWALI, lo que hacen es que dicen, bueno, sí, pero estamos hablando solamente para prevenir el VIH, pero ¿y qué hacemos con las demás ITS? Que ese es el miedo que por ahí, yo creo que ese es el obstáculo que por ahí hay en el tema de poder ellos hablar con los pacientes o con nosotros. Ellos nos dicen los pacientes, bueno, nosotros no somos pacientes, pero bueno, ellos dicen, lo difícil de hablar de esto del IWALI con los pacientes es que por ahí corremos el riesgo de que contraigan otras enfermedades, dejen de cuidar. Y la verdad que yo lo veo un poco loco, porque de verdad nuevamente, a ver, dar esa respuesta me parece que por ahí tiene que ver con la información. Estuve viendo la presentación y me parece fundamental lo que dicen, ¿no? Poder dar la información con estadísticas, con demostraciones de que esto no es algo que se le ocurrió a alguien y que sale a decir, o que se nos ocurrió a nosotros porque queremos tener relaciones sin preservativos, ¿no? Porque también podemos llegar a pensar que ellos piensen eso, bueno, esta gente quiere dejar de cuidarse con preservativos, como si fuera que, como se acuerdan que en aquellos tiempos nos decían, bueno, tenés VIH, todo esto, una banda de forro y los remedios, eso era lo único que te daban. Te cuidas con esto, tomas esto. Si haces todo esto, vas a andar bien. Y bueno, y esta posibilidad que hay ahora de poder transmitirle no solamente a nuestros pares, sino también a los profesionales, que son
los principales, a veces parece, porque todavía está muy instalado el tema de que el profesional es la palabra santa, todavía está muy instalado en las localidades más vulnerables. No, a mí me dijo el médico que tome todo esto y que me cuide con esto, ¿no? Todavía eso está muy instalado en algunas regiones, en algunos municipios, más separado de lo que es el centro. Así que bueno, yo aplaudo esta iniciativa, de hecho ya lo he incluido en nuestras charlas que tenemos en los barrios, lo hemos incluido así, sin haber tenido toda esta información que tenemos hoy, sí habiendo hablado con los compañeros de Ciclo Positivo, de Rajab, con el mismo compañero Carlos, con Carla, o sea, lo estamos instalando de alguna manera para que ya la gente empiece a conocer y a saber de qué se trata esto del igual. Los felicito por la iniciativa y bueno, acá estamos para colaborar en todo lo que sea necesario. Gracias. Gracias, Katy. Gracias por acompañarnos siempre, por todos estos años de experiencia y de acompañamiento que realizás. Katy es una gran compañera. Bueno, en este momento está en Merlo, desarrollando sus tareas sociocomunitarias. Así que bueno, gracias, Katy, por acompañarnos. Le vamos a pasar la palabra a David Meclasque, que se desempeña como psicólogo en la región sanitaria novena. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tenía una preguntita que seguramente de mi ignorancia sí que quería poder preguntar. Cuando hablaba Alejandra y pasaba las filminas, decía en una parte, bueno, igualí, esto de riesgo cero de transmisión y ponía entre paréntesis solo para relaciones sexuales. Yo me pregunto, ¿esto quiere decir que, por ejemplo, en los consumos, si se comparten jeringas o el canuto de la cocaína, sí hay riesgo? Digo, porque solo lo ponía en lo que tenía que ver con relaciones sexuales. Bien, en este caso nosotros lo que nos basamos es porque hay todo un estudio en base, como hablaba del tema de las verticalidades, y por supuesto Emir en su presentación dijo cuáles eran los métodos, digamos, de las vías de transmisión. Bien, por supuesto que en el contacto con los fluidos, obviamente en las relaciones sexuales sin protección. Bien, ay, no sé por qué se me está cerrando y abriendo el micrófono, está como loco el Meet. Pero sí en este tipo de cuestiones sí hay que plantear el tema de que el uso de jeringas y todo, por supuesto que es a considerar, ¿no? Muchas gracias, muy rico el encuentro también. Sí, más que nada, por favor. porque igual y cuando decimos indetectable, igual intransmisible por vía sexual, porque los estudios partner y los estudios que avalan esta indetectabilidad se hicieron en relaciones sexuales. Hay estudios que se están desarrollando, tanto para compartir objetos cortopunzantes, canutos y demás, como también para lo que es transmisión vertical. Lo que siempre se dice cuando hablamos de igual el riesgo de transmisión en relaciones sexuales es cero, pero por vía sanguínea o perinatal, reduce considerablemente la transmisión, pero no hay una estadística todavía, en los estudios no han avalado de que indetectable es intransmisible compartiendo objetos cortopunzantes o durante el parto, la lactancia o el embarazo. Bueno, muchas gracias a Alejandra y Emir por responder a la consulta de David. Pasamos la palabra entonces a Mati Álvarez, trabajador social. Se desempeña también en el grupo de Ciencia, Sociedad y Cultura. Ciencia, Sociedad y Cultura, un nombre raro, no importa, el CISOC. Facultad de Ciencias Humanas UNICEN. Adelante, Mati. Sí, nada, en primer lugar agradecer a los compañeros de la RAJAP y de Ciclo Positivo por este espacio, bueno, y a ustedes de Chesida, Carly, Carlos. Me parece un espacio sumamente valorable y también un primer paso para empezar por lo menos a pensar en transversalizar la campaña al interior de la universidad que abarca 4 ciudades, así que me parece que podemos darnos a partir de ahora un laburo interno al interior de la universidad. Y en ese sentido, capaz que es una boludez lo que voy a plantear, pero como esta actividad se enmarca en el marco de las jornadas que estamos organizando, que van a ser 3 días en noviembre, pensaba que un aporte, aunque sea mínimo, que podemos tener, realmente es capaz que es una boludez lo que estoy planteando, pero digo, los espacios de conferencias y las mesas centrales y los conversatorios que va a haber
se van a transmitir todos vía YouTube. Y cuando, a medida que vamos esperando que llegue gente, y eso siempre se suele poner un zócalo que mucho no tiene sentido, digamos, que es como, o la charla, podemos pensar en esos espacios, tomar o una placa con el mensaje básico de indetectable, intransmisible, o algún video que nos puedan compartir, porque van a ser aparte un montón de espacios en simultáneo. Digo, capaz que por lo menos esos 3 días nos garantiza un cierto público cautivo tanto de la universidad como de las 4 ciudades. Sí, Mati, genial. Considero que sí, inclusive hay material que han creado en el marco de la campaña y podemos pensar cuál sería el mejor formato, ¿no? Para poder seguir difundiendo este mensaje en el marco de estas jornadas en el mes de noviembre. Así que sí, yo creo que no vamos a tener inconvenientes con eso. No sabemos si hay preguntas puntuales, alguien se quedó pensando en algún tema específico. Cuando hablamos de por qué es importante transmitir este mensaje de Igualí, entendemos que es una de las formas de llegar a la cero discriminación, ¿sí? Como bien decíamos, a 40 años de la pandemia de VIH, todavía estamos impulsando este mensaje justamente, como bien mencionaron los compañeros, si bien sabemos que existen tratamientos y que podemos ir avanzando en la mejora de la calidad de vida de las personas que viven con VIH, de sus familiares y amigues, a su vez el estigma y la discriminación, y esto un poco, bueno, para quienes ingresaron más tarde, sobre el inicio de esta actividad, mientras esperábamos unos momentitos, dialogábamos justamente sobre temas que son de actualidad y que tienen que ver justamente con la vulneración de los derechos de las personas que viven con VIH a partir de un caso que se registra en Córdoba. Así que, bueno, ¿hay alguien que quiera compartirnos alguna reflexión, algo que estuvieron pensando? Bueno, yo quiero compartir. Bueno, Catalina tenía la mano levantada, Katy tiene la mano ahí levantada, pero yo también. Sí, no, pero nos olvidamos de bajarla. Si querés, le pasamos. Carly, te paso la palabra y vamos luego con Sergio. Dale, sí. Bueno, agradecer a los chicos de Rajab y a Alejandra, a Emir, y a quienes bancaron hasta este horario. Es viernes. Es un tema que, bueno, no tiene tan buena prensa o puede resultar aburrido. Eso también indica que es necesario reforzar la comunicación, difundir, divulgar la información, generar otros ámbitos, seguir complejizando la cuestión del VIH, también superando toda la información y el discurso que hay desde el paradigma biologicista para poder comenzar a hablar también en esta buena noticia que trae, ¿no? Que uno de los temores de quienes vivimos con VIH es transmitir el virus a otra persona, pero también hacernos preguntas que tienen que ver en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires en particular y en la región centro de todo lo que falta aún estar. Programas de salud sexual y reproductiva que no terminan de funcionar, lecciones de políticas de género que tampoco terminan de funcionar o de incorporar, no sé si de funcionar, o por lo menos en estas temáticas no encontramos mucha escucha. La invisibilidad que da el tema a asumir públicamente, no todos lo hacen ni lo tienen por qué hacer, decisiones personales que las personas que hemos decidido activar en estos lo hacemos en nuestras localidades, en el interior. Siempre decimos que una cosa es vivir con VIH en ciudades mucho más grandes, donde el anonimato es más simple que en pueblos pequeños, donde todavía persiste la violencia de la exclusión, de la discriminación, y tener en cuenta otras variables que a las infecciones de transmisión sexual y entre ellas el VIH, que son los determinantes sociales de la salud. La cuestión de clase, de género, de etnia, hacen que también estas vulnerabilidades o no dar la eficiencia de los tratamientos. Se han realizado a lo largo de estos años congresos para tratar de los especialistas de pensar
por qué las personas que viven con VIH no logran adherir a los tratamientos. Y hay mucho escrito, mucho investigado, y la verdad que las organizaciones sabemos dónde están las fallas. Por eso también es necesario crear equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, crear consejerías, generar en los que sean temas de salud pública en general. Por eso lo asociaba el VIH al acceso a la información que hace a marcos legales también que ya existen, como el acceso a la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Eso se me ocurría pensar, digo. Mucho por hacer todavía, porque las metas de 90, 90, 90 que en algún momento se acordaron en Naciones Unidas que iban a ser para el año 2020, estamos muy lejos de ello. Y bueno, ahora se han corrido un poco el límite y pasamos para que en el 2030 estemos hablando de que el 90% de la población de un país o de las personas que viven con VIH conozcan acceder al diagnóstico temprano, conozcan si son seropositivos, que en caso de conocerlo, el 90% de esas personas ingrese a los tratamientos, sea alojado, se sostenga dentro del sistema de salud, y que el 90% de esas personas logren estar indetectables. Falta mucho todavía, pero ahí vamos. Seguiremos insistiendo. Gracias. Sí, antes de pasarle la palabra a Sergio, bueno, y ahora Emir, que quería hacer un comentario, sí quería recordar que, bueno, nosotros dentro de que es el programa VIDA, hemos avanzado a nivel local en la declaración de interés legislativo de la campaña Igualí. Esto es en noviembre del año pasado, y paralelamente logramos también la declaración de interés del nuevo proyecto de ley integral de VIH, ¿no? Que es un proyecto de ley que fue, digamos, conformado, creado por más de 40 organizaciones a nivel nacional, y que por tercera vez consecutiva se presenta para poder avanzar y dar tratamiento, y en este caso a 30 años de la sanción de la Ley Nacional de SIDA, lograr un mejor marco legislativo que justamente, como bien marcaban los compañeros y, bueno, y las diferentes personas que estamos participando acá, necesita tener una mirada interseccional, una mirada integral con perspectiva de derechos, de género, entre otras cuestiones. La verdad que es sumamente importante. Quienes no conocen ese proyecto pueden solicitarlo, se lo podemos estar compartiendo, no hay ningún problema. Quería hacer solo ese comentario, y ahora sí paso la palabra a los compañeros. Primero Sergio, luego seguimos con Emil. No, bueno, básicamente, aparte de agradecer, porque es muy interesante todo, y aparte es necesario ponerlo en visibilidad, dar a conocer, y que el gobierno tome también esto como política de Estado, fundamentalmente. Pero básicamente, yo le comentaba a algunos chicos de Ciclo Positivo ayer, o en un chat, o a Mir. Yo personalmente conozco gente en Inglaterra, en Londres, que se trabaja con esto, con la PrEP y con el Igual Ahí hace muchos años, hace 6, 7 años que ya se habla de esto en Europa, en Francia, en Inglaterra. Pero lo que comentaba recién, o la duda mía que sigue quedando, es que aún adheriendo a todo lo que estamos hablando, y que tiene que ser agenda y que tiene que ser tratado por los ministerios de salud y por el gobierno, y transmitido a la población, a la sociedad médica, es que mi parecer es que para que esto se cumpla, tiene que haber unos parámetros muy rigurosos de control de parte del paciente, ¿no? Porque como lo que dije antes, y lo que creo, es que cuando esas reglas que hay que cumplir para hacer I igual a I se cortan, es como que cortás es como si fuese un encanto, un hechizo, cortás el hechizo, ¿no? Si no se continúa con la medicación, si se interrumpe, si uno tiene resistencia a la medicación, si no tiene adhesión, y cualquiera de esas cosas, también hay que informar que para que uno continúe y sea I igual a I, debe reunir ciertas características, que no es como un hechizo o como algo mágico, ¿no?
hay pasos y puntos a seguir, porque si no salís es como que salís de la carrera. Eso, nada más. Que me parece que hay que dar también esa información, porque también, de alguna forma, a los pacientes nos pone en situación de una responsabilidad, que es tener una adhesión y una adherencia al tratamiento, sobre todo para la integridad física y para mantener la calidad de vida y la salud, ¿no? Yo soy un ferviente, un fanático de la adherencia, de la adhesión. Para mí, yo tengo 31 años, que esto que decíamos antes, que los médicos ocultan información, o que el médico tiene la palabra santa, o que uno sigue creyendo en el médico como la máxima autoridad. Uno debe cuestionar al médico, uno debe cambiar de médico si no te gusta cómo te atienden, pero también para algo estudian y saben, como un abogado sabe, como un ingeniero. Entonces, yo he confiado en mis médicos, o he tenido suerte de tener buenos médicos, y yo no sé si es por eso, o por la adhesión que he tenido, o la adherencia que tengo, es que tengo 31 años de estar con el virus, y jamás tuve un marcador, jamás tuve una internación, jamás tuve una enfermedad. Yo lo puedo atribuir a la casualidad o al trabajo que uno realizó, ¿no? Y eso, en esas condiciones, ahí sí me cierra el I igual a I, en lo personal. Ese es mi pensamiento. Y si alguien piensa lo contrario o no coincide, también me gustaría escucharlo. Bueno, gracias. Gracias, Sergio, por tu aporte, por tu comentario y tu experiencia. Ahora sí, Emir. Un poco de lo que viene de la mano en lo que comentó Carlos y lo que dijo Sergio recién, esto de que Argentina se compromete a las metas 90, 90, 90, que ahora se actualizaron, son 95, 95, 95 para el 2030, y el último 95 habla de la indetectabilidad, de que el 95% de las personas que estamos bajo tratamiento estemos indetectables. Argentina no tiene manera, no está midiendo esa indetectabilidad, no sabemos cuántas personas que vivimos con VIH estamos indetectables actualmente. Entonces, también lo que hace esa campaña es empezar a medirlo, y hablar de indetectabilidad es una cuestión de privilegio también, ¿no? No es solamente hacer el tratamiento, una adherencia, una pastilla todos los días, porque hay muchos factores. Las personas con VIH debemos tener una dieta balanceada, debemos tener agua potable de calidad, y la realidad, bueno, la realidad que le pasa a la mayoría de los argentinos, que no reúnen todas esas condiciones. El 70% de las personas que vivimos con VIH nos atendemos en el sistema de salud público. Eso quiere decir que no tenemos una fuente de ingreso formal o estamos precarizadas directamente. Y eso habla también de que no tenemos las necesidades básicas satisfechas. Y llegar a indetectable igual a intransmisible es cumplir un montón de barreras. Acceder al tratamiento, acceder a información de calidad, poder tener una buena adherencia, y poder tener, cuando hablamos de buena adherencia, es buena adherencia a la vida, ¿no? A poder estudiar, trabajar, tener una alimentación adecuada, tener agua potable. Entonces también este mensaje de igual suplanta un montón de necesidades y de cubrir falencias de parte del Estado. Llegamos a indetectable, sí, tenemos todas estas cosas en norma, digamos, como debe ser, y no solamente tener una pastillita todos los días. Y como siempre decimos, indetectable igual a intransmisible por más de 6 meses. ¿Por qué? Porque las personas que estamos bajo tratamiento nos hacemos análisis 2 veces al año. Ahora hay una resolución, o no es una resolución medio tapado, de quienes están con carga viral detectable les hacen los exámenes una vez al año, pero al menos entre 1 o 2 veces al año tenés tu carga viral. Entonces eso habla de que si tu tratamiento es sostenido, que está funcionando y no hay ninguna falla en cuanto a lo que es la supresión viral. Por eso habla también de esto de los de más de 6 meses. Nada, eso. Gracias, Emir. ¿Alguien más quería compartirnos? Ale, Carlos, alguno de los presentes. Aparte también, como decía Amir, de los que tenemos la suerte de poder tener un tratamiento o elegir médicos o elegir tratamientos para mantener la indetectabilidad, no nos olvidemos también las personas que no pueden tener acceso, que no pueden elegir, que no pueden llegar, sea por cuestiones culturales, socioeconómicas, por lugares donde habitan, por
acceso a la medicación pública por la gente que vive en lugares rurales, alejados de poblaciones con buena asistencia. Y también lo que decía Emir, el tema de la alimentación y de los cuidados y de la cuestión cultural es muy importante. Y nada, bueno, súper contento de esta charla y de que podamos empezar a poner en la mesa este tema en discusión. Y me parece también con las dudas que yo planteo, que también y que podamos escucharnos y, bueno, tener opiniones, cada uno con nuestras opiniones y criterios, e ir viendo cómo se va formando también esta presentación para que el gobierno lo tome de una forma que sea amigable y nos contenga a todos, ¿no? Desde lo económico, la salud, la alimentación, el poder llegar a tener acceso, como decía Emir, el 70% de los portadores, de los que vivimos con el virus, nos atendemos en los hospitales públicos y que los médicos estén, bueno, a la altura de las circunstancias, seguir educando también, porque también los pacientes vamos educando al establishment médico, ¿no? Y bueno, eso. Coincido con vos, Gracias. Sergio, en esto que planteabas, porque sí, hay muchas cosas, por eso es la idea de este proyecto, de esta campaña, de poder transmitir todas estas necesidades y todas estas barreras que nosotros consideramos que obstaculizan, ¿no? Este mensaje de Igual Ahí. Entonces, por eso, desde este proyecto, desde esta campaña, con todas las orgas que estamos dentro de la Alianza, la idea es llevar este mensaje con la información correspondiente, como había dicho anteriormente, trabajar con todo lo que es los equipos de salud, con los gobiernos, que eso es importante, que todos tengan la misma información, las condiciones, digamos, a nivel territorio, por eso la idea es trabajar con las distintas organizaciones para tener conocimiento de cuáles son las barreras en cada región, la situación poblacional, como vos decías, una cuestión de etnias, porque sabemos que también tenemos que llegar, por eso esta cuestión de un lenguaje claro y conciso que pueda ser interpretado, un lenguaje llano, ¿no? Como decimos, que pueda ser interpretado por todas las personas. La idea de esta campaña no solamente es llegar a personas que tienen un conocimiento sobre lo que es el VIH y lo que es el SIDA, sino también a personas que nunca conocieron sobre este tipo de cuestiones y que es importante que lo sepan, porque cuanto el mensaje llegue a cada vez más personas y salga del ámbito de lo que son las orgas, ¿sí? O los movimientos o las militancias de la materia, yo creo que si llegamos a otros espacios, esto puede ser un mensaje positivo y si trabajamos todos con una buena coordinación, creo que se va a lograr que este mensaje indetectable, intransmisible, sea efectivo y sea un mensaje positivo, ¿no? Y arroje los resultados esperados que queremos todos, por supuesto. Sí, de acuerdo, Alejandra. También precisamos una implementación efectiva de la educación integral en todas las escuelas con perspectiva de género, una educación sexual integral donde el sujeto, la persona viviendo con VIH, que puede ser un alumno, alumna que esté cursando o un mismo docente, digo, pensionar los contenidos de la educación sexual integral, que se cumpla efectivamente con la ley que todavía puede, se aplica la persistencia del paradigma biologicista, todavía es muy fuerte. Para eso hemos pensado esta presentación en este contexto de las preparatorias, de lo que van a ser estas jornadas de las universidades. Para quienes se han quedado y forman parte de la sociedad civil como profesionales de distintos ámbitos y de la academia, los necesitamos como aliados también, los activistas, las organizaciones. Sabemos la legitimidad que tiene cuando son las universidades las que producen todas estas banderas, cursos y también fomentan, promueven la producción de conocimiento
investigación en las regiones, como es la Universidad del Centro, valga la redundancia, en la provincia de Buenos Aires. Necesitamos que el proyecto de la nueva ley de VIH, que como bien decía Carla, comience a ser tratado, que deje de ser cajonado. Es una decisión política tratar la nueva ley de VIH para que no pierda estado parlamentario un año más. Es responsabilidad de este gobierno, del gobierno de turno y de todos los partidos políticos, que la nueva ley de VIH, hepatitis virales y TBC sea tratada este año, porque contempla toda esta integralidad de la que veníamos hablando. Un compañero recién decía la violación a derechos humanos y el silencio de muchos organismos de derechos humanos respecto a la situación carcelaria, al VIH, que sigue siendo grave en su población en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y en las cárceles federales. Así que tenemos mucha deuda todavía, mucho por andar, y no es una actitud caprichosa de los artistas. Estamos marcando que necesitamos, desde el campo del derecho, del trabajo social, de la educación, de la medicina, la importancia, la eficacia simbólica que sean los médicos, el médico, la médica tratante, quien transmita esta información a su paciente en la consulta, que sea la escuela quien también desde la educación sexual integral comience a compartir nuevas narrativas que tengan que ver también con el placer, con el goce, con celebrar la vida. Gracias, Carly, gracias, Sergio. Bueno, ¿alguien más quiere compartirnos o hacernos algún aporte, algún comentario? Estamos ya llegando a las 2 horas que tenemos planificado esta actividad. Sabemos que es viernes, sabemos que se viene el fin de semana. Agradecemos a cada uno y a cada una de ustedes por habernos acompañado estas 2 horas en esta exposición, en esta presentación que hicieron nuestros compañeros activistas, que como vamos a seguir adelante con este mensaje de Igualí. No sé si, Ale, querés compartirnos. Hoy sabemos, esto es como chisme, tenemos compañeros de la Alianza en este momento en Ushuaia. Hacemos este comentario porque justamente lo que queremos visibilizar, y por esto el pedido, ¿no?, de sumar diferentes aliades. Son 24 las jurisdicciones a las que queremos llegar con este mensaje. Así que bueno, en este momento, ¿querés contarnos, Ale? Está Mati, ¿no?, por allá por Ushuaia. Sí, exactamente, está Mati y Fran allá. Estamos llegando a todos lados. Esto de el sur sí existe, así que sí, están por allá. Mañana es una de las reuniones, así que bueno, con todas las expectativas, ¿no? A ver cuál es el resultado. Pero bueno, sí, esto es un poco, esto de igual ahí, bueno, de Ushuaia a La Quiaca, así que bueno, sí, estamos ahí a la expectativa a ver cómo les va a los chicos. Y bueno, estamos ahí en eso. Ellos en el día de mañana, ahora les paso bien el horario de lo que es si quieren también lo pueden ver a través de las redes sociales, sí que hubo toda la comunicación, pero sí, el sábado 25, o sea, mañana van a estar en Río Grande a las 17 horas en la participación en el Festival ESI, el mes de las Juventudes de Río Grande. Así que, bueno, es importante esto porque, bueno, estamos haciendo todo el trabajo, digamos, en distintas localidades, con orgas, bueno, por supuesto, ¿no? Pero bueno, a la expectativa a ver de cómo va a ser ese encuentro, ¿no? Con todas las ganas. Sí, gracias, Ale, por la información. Hacemos este comentario porque justamente esta actividad que estamos haciendo el día de hoy, de qué hablamos cuando hablamos de Igualí, coincide con el relanzamiento de esta campaña, que ya lleva casi 2 años de ejecución. Así que, bueno, realmente estamos muy contentos y contentes de haber podido desarrollar esta actividad junto a cada uno y a cada una de ustedes. Esperamos poder seguir difundiendo este mensaje. Desde ya agradecemos a cada uno por sus aportes, por la escucha atenta, por el respeto y el acompañamiento. Quienes quieran estar en contacto tanto con nosotros o con las orgas pueden escribirnos. Ya saben, es Asociación Ciclo Positivo, Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos o Programa Chesida. Si no hay más comentarios, entonces vamos a dar por finalizada esta actividad.
Y bueno, como les decía, estamos en contacto por nuestras redes y medios sociales. Totalmente. Muchas gracias a todos por este espacio y la verdad encantada, me encantó estos intercambios con todos, la verdad es desde Ciclo es emocionante poder participar de esto, así que nada, estamos en contacto y bueno, a seguir en esta lucha que hay que ponerle todas las ganas y vamos a lograr, creo fervientemente en que vamos a lograr un buen resultado si nos unimos todos en este mensaje, así que estoy a disposición para lo que sea, para lo que necesiten. Así que un gusto y la verdad fue hermoso. Muchas gracias. No, gracias a vos, Ale. Un especial saludo entonces a nuestros compañeros Emil Franco, presidente de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, y Alejandra Larga, integrante de Asociación Ciclo Positivo. Buenas tardes.